Bien, le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando esta etiqueta #ConcluAlmagro, hashtag #ConcluAlmagro, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @SoyFDelRincón, @SoyFDelRincón. Esa es la única cuenta que tengo. Ninguna otra tiene que ver nada conmigo. @SoyFDelRincón, lo dejo claro. Y le recuerdo también que si está en Venezuela, ya muchos lo están haciendo, me están mandando fotografías, si quieren enviármelas a mi cuenta en Twitter, encantado. Pueden ver nuestra señal en vivo a través del portal web cnnespanol.com, /en vivo, cnnespanol.com, /en vivo. Ahí pueden ver entonces la señal. Ahora, ante la declaración del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, de que Luis Almagro, secretario general de la OEA, es un infame antivenezolano, lleno de desprecio por la historia del país y por el pueblo venezolano, y otras cosas más, Almagro reaccionó en exclusiva aquí en Conclusiones. Hablé con él más temprano. Aquí está el programa. Le doy la bienvenida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que nos acompaña desde Washington, precisamente desde la OEA. Secretario, buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por la entrevista. Buenas noches y un placer estar con ustedes, con su audiencia. Gracias, secretario. Voy de inmediato a pedirle su reacción a las declaraciones frescas, recientes del día de hoy del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, al presentar su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, claro está, porque la Asamblea, según el mismo tribunal, se encuentra en desacato. Dijo así Tarek El Aissami sobre su persona: a pesar de los constantes ataques de los factores opositores, fracasaron los intentos desestabilizadores del infame antivenezolano secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y digo antivenezolano porque la maldad, la perversidad que ha pretendido desplegar contra Venezuela no solo es en contra del gobierno revolucionario, sino que hasta el más enconado adversario u opositor a la revolución sufriría las consecuencias impredecibles de llegarse a concretar sus macabros planes. Es un antivenezolano lleno de desprecio por nuestra historia y por nuestro pueblo, y también lo hemos derrotado. ¿Qué opina acerca de este calificativo antivenezolano y además de que dañaría a todos los venezolanos de concretarse sus planes? También cuáles son sus planes, ¿no? ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, definitivamente mi sentimiento y mis opiniones son absolutamente contrarias a lo señalado por el vicepresidente de la República Bolivariana. Si hemos visto lo que ha sido nuestra actuación, ha procurado más bien estabilizar el sistema político venezolano. Han sido opiniones, declaraciones, acciones, todas ellas encaminadas a generar mayor fuerza en la institucionalidad, mayor fuerza en los derechos civiles y políticos de la gente, devolver esos derechos civiles y políticos a la gente y procurar que el funcionamiento político del país sea más estable y definitivamente más beneficioso para Venezuela y para su pueblo. Entonces, soy más bien estabilizador que desestabilizador, soy más bien pro-venezolano que anti-venezolano, y estoy lleno de respeto por la historia de Venezuela y por el pueblo de Venezuela. Todo mi afecto, los mejores sentimientos, pero además mi compromiso de lucha para generar las mejores condiciones de respeto a sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, aquellos derechos electorales que hacen a la esencia de la expresión política de un pueblo. Cuando se refiere el vicepresidente Tarek El Aissami a de concretarse sus planes, ¿a qué cree que se refiere a usted? ¿Tendrá que ver esto con la aplicación de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática? ¿A qué cree que se refiere cuando dice sus planes? Nosotros hemos actuado siempre con la mayor transparencia en este caso. Hemos señalado desde el comienzo nuestra voluntad de activar la Carta Democrática Interamericana conforme al informe que presentamos en el 2015 y que vamos a actualizar ahora. Los planes son definitivamente devolver la democracia a Venezuela, reinstitucionalizar Venezuela y generar los espacios de expresión democrática que el país necesita. Esos planes me gustaría que fueran también los del señor vicepresidente. Sin embargo, para que se dieran esos planes y estas renovaciones de las que me está hablando usted, podrían hacerse aún con este proyecto de República Bolivariano que presenta no solamente el vicepresidente Tarek El Aissami, sino el presidente Nicolás Maduro y, en fin, todos los demás actores políticos. ¿Podrían darse las condiciones con ellos aún en el poder?
Mire, cuando llegamos a un punto de violación sistemática de la Constitución, como el que se ha dado en Venezuela, y hablamos de cada uno, por ejemplo, de los pasos que se han dado en el curso del diálogo. Por ejemplo, se le sacó a la Asamblea Nacional la posibilidad de aprobar el presupuesto. Es una medida absolutamente inconstitucional. Se le sacó al pueblo de Venezuela la posibilidad de ir por un referéndum revocatorio. Eso es una medida absolutamente inconstitucional. Se le sacó a la Asamblea Nacional la posibilidad de nombrar a los rectores del CNE. Eso es una medida absolutamente inconstitucional. Ningún ciudadano de Venezuela hoy tiene ninguna forma de hacer valer sus derechos civiles y políticos. Todo ciudadano de Venezuela hoy está expuesto a la voluntad del gobierno si quiere meterlo preso o no quiere meterlo preso, si quiere liberarlo o no quiere liberarlo, si quiere torturarlo o no quiere torturarlo. Y eso se hace con un estudiante, con un activista de derechos humanos, se hace con un político, se hace con un ciudadano común, se hace con un jardinero o con alguien que está reparando las computadoras en una oficina. Entonces, cuando existe esa absoluta falta de derechos, cuando se ha violado de todas maneras la separación de poderes, cuando ya no quedan vestigios de democracia, entonces el camino es devolver la decisión a la gente. El camino para redemocratizar el país es ir a una elección nacional, la cual permita al pueblo expresarse y elegir y decidir su futuro. Ese es el camino adelante, pero no se puede elaborar ese camino sobre estas variables que son absolutas de un régimen autoritario. Ahora, esto es lo que viene desde Venezuela en torno a su persona, en torno a la OEA, en torno al enfrentamiento que puede haber en cuanto a la perspectiva de uno y del otro. Sin embargo, hoy a muchos nos llama la atención cuando el senador republicano Marco Rubio dice el día de ayer, ¿para qué tenemos una OEA si es incapaz de actuar en una situación como la de Venezuela? ¿Qué opina acerca de este comentario de Marco Rubio? ¿Es cierto que la OEA no puede hacer nada? ¿O qué le responde a Marco Rubio con este señalamiento? No, pero es que el senador Marco Rubio tiene absoluta razón. O sea, la OEA tiene que asumir una responsabilidad en esto. Y no solamente el secretario general. Esto es responsabilidad también de todos los países. Como dice la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 20, cualquier Estado es responsable de la aplicación de los procedimientos en función de los principios y valores establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Entonces, hemos como Organización de Estados Americanos asumido la responsabilidad. El año pasado activamos el procedimiento del artículo 20. Y anunciamos hace un par de semanas que íbamos a ir a una actualización de ese informe que presentamos, pidiendo de nuevo medidas concretas, prácticas, que salgan de la diplomacia de las palabras a la diplomacia de la acción, aquella que lleva a concretar los resultados y que permiten a los países lograr salir de situaciones de regímenes autoritarios como este. Entonces, definitivamente, el llamado a la acción que hace el senador Marco Rubio es el mismo llamado a la acción que nosotros hemos realizado desde el año pasado, desde mayo del año pasado, pidiendo concretamente acciones específicas para resolver el tema del autoritarismo en Venezuela. Entender entonces que, claro, no es el secretario general de la OEA, es la OEA, es decir, los países miembros de la OEA serían los que tendrían que tomar la acción. El secretario general de la OEA, o sea, como secretario general de la OEA, estoy yendo todo el camino que el procedimiento me lo permite, con la actualización del informe, como lo fue la presentación del informe, marcando las dinámicas de alteración del orden constitucional en Venezuela, las variables de ruptura del orden democrático que se han dado en el país. Las decisiones específicas, las medidas están en manos de los países al terminar la evaluación colectiva que los mismos realizan en función del procedimiento del artículo 20.